exactamente igual que ellos, ¿no? Pero... ¿Y de ahí pasas al Grapo? No, eso era ya, me echaron de allí, de PCR Grapo. En la cúspide era lo mismo, ¿no? O sea, era un sector del PCR, pero en la cúspide estaba todo junto, ¿no? Y yo estaba en la cúspide, claro. Entonces, ya digo, por estas peleas me echaron, lo cual me dolió mucho, pero en realidad les estoy muy agradecido. Eso me dio ocasión, durante varios años, estuve intentando recomponer... O sea, fuiste purgado, por utilizar la terminología comunista, fuiste purgado. En cierto modo, sí. Fuiste víctima de una purga. Sí, eso lo he contado en el libro De un tiempo y de un país, cómo ocurrió todo ello, ¿no? El caso es que yo seguí intentando reconstruir un partido y tal, pero era ya un fracaso total. Y claro, además ocurrieron muchas cosas inesperadas. Por ejemplo, que China comunista invadiera Vietnam comunista, o que en China el maoísmo fuera eliminado por el grupo de Deng Xiaoping. Entonces, estas cosas, claro, nos quedamos 3 al final, y eso nos llevó a analizar en serio las bases de aquellas ideas en las que habíamos creído como tanta gente, ¿no? Y ese examen, en una revista que tirábamos a Ciclostil, que se llamaba Contracorriente, pues me llevó a la conclusión de que no es que el marxismo se aplicara mal, sino que necesariamente, o sea, no es que el marxismo, en la aplicación del marxismo, fuera mal interpretado o se cometieran errores, porque lógicamente era una experiencia nueva en la historia y sería ridículo pensar que iba a salir todo como una seda, por así decirlo. Es que el marxismo es eso. Pero entonces me di cuenta que cuando vamos a las bases, yo concretamente estuve estudiando, entre otras, una teoría que se llama la teoría del descenso de la tasa de ganancia en Marx, en El Capital, que es una teoría que debía explicar por qué el capitalismo necesariamente va a la ruina, necesariamente va a crear las condiciones o sea, va al derrumbe, creando las condiciones para el socialismo, que sería una etapa mucho más progresiva, mucho mejor para la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, en el estudio de esa teoría me di cuenta que es una teoría absurda, que es contradictoria, claro, no podría explicarla aquí, tengo un ensayo sobre ello, ¿no? Y que, en definitiva, no es que se cometieran errores o crímenes, sino que con unas ideas que son falsas desde su origen, que no son ni científicas ni nada que se le parezca, pues su aplicación solo puede producir esos crímenes y esos errores. Claro, cuando llegué a esa conclusión, que insisto, me llevó mucho tiempo, no fue nada parecido a una caída del caballo, pues... La caída del caballo es una cuestión metafórica. Sí, ya lo sé. Sé que no fue una iluminación repentina. No fue una iluminación repentina, en absoluto, ¿no? Fue un proceso largo y pesado. He hablado de él también en el libro de... Esa iluminación aún no la has tenido. No, es que luego hablaremos de yo eso, no creo en las iluminaciones, aunque efectivamente se dan, alguna gente las tiene, ¿no? Pero no es mi estilo, vamos a decir. Yo procuro ir razonando, pensando las cosas y, por supuesto, partiendo de la posibilidad de equivocarme, ¿no? Pero vamos, llegué a esa conclusión de que el marxismo no tiene salida. Solo puede producir lo que históricamente ha producido ya. Que no es que fuera mal interpretado y mal aplicado, sino que es un error en sí mismo. En sí mismo es un error y solo puede producir más errores. Esa es la conclusión a la que llego. Un error que a la humanidad le ha ocasionado más muertos y más desdichas que la peste en la Edad Media. No tantos, no tantos. Proporcionalmente a la población. Proporcionalmente. Pero sí, ha sido la ideología más sangrienta del siglo XX, indudablemente, ¿no? Aunque hay que decir que todas las ideologías tienen un rastro de sangre muy considerable, ¿no? O sea, no es el comunismo. ¿No? Pero el comunismo es que además convierte a los países en cárceles. Precisamente esa pretensión de ser científica hace que la libertad si convierte desaparezca. A los países en cárceles, convierte a los hombres en esclavos. Claro, los convierte en carcelarios, evidentemente, ¿no? O sea, las personas que viven en una cárcel, pues están en una cárcel, y el género de vida que hay allí, pues, en fin, ya lo hemos visto. No obstante, digamos que esto fue lo que a mí me ocurrió. Y llegado ese momento, que yo vivía en la clandestinidad porque estaba perseguido, ¿no?
Pues, claro, opté por acogerme a la reinserción, que entonces había. Y bueno, y así ha sido. Antes de la acogida a la reinserción, Pío, a ti te acompañará siempre, porque el pasado nos acompaña siempre, te acompañará siempre el Grapo, tu militancia en esa organización terrorista, marxista-leninista, que se llamaba Grapo, y te acompañará siempre, por lo menos, la duda de tu intervención, participación, de manera directa o indirecta, en crímenes de sangre. ¿Eso es cierto? Bueno, vamos Sin a ver. tapujos. Vamos ¿Eso a es ver. cierto, Pío? Yo estaba en la dirección máxima del PCR Grapo y, por lo tanto, era responsable de todo lo que se hacía. Participé en varias acciones armadas, pero... ¿Con resultado de muertos? Sí, por lo menos una. Y participé en esas acciones, concretamente la que fue la respuesta a las últimas ejecuciones del franquismo, en el 75. Los fusilamientos de Hoyo de Manzanares. Eso es. Entonces, sí, yo participé en eso, lo consideraba mi obligación, pero aparte de eso, quien está en la cúspide, pues evidentemente responsable de todo lo que hacen los que están debajo. Corresponsable, vamos a decir, corresponsable. Eso es verdad, es así. Nosotros considerábamos que estábamos luchando contra un régimen, contra una dictadura fascista, que era lo que había que hacer era eso. Y sobre todo en aquella ocasión del 75, pues que era absolutamente necesario replicar aquellas ejecuciones para demostrar que el régimen no se iba a salir con la suya. Esta era nuestra lógica. Yo lo que trato es de que se entiendan las cosas, sobre todo de que se entienda. Lo mismo cuando escribo de historia de la guerra civil, he procurado evitar un moralismo facilón y tratar de explicar por qué, por ejemplo, Largo Caballero pensaba así, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que decías, que si el Grapo siempre me acompañará, hombre, hace ya mucho tiempo de eso, y por supuesto hay mucha gente, sobre todo en la izquierda, interesada en sacarlo a relucir cada vez que digo algo. ¿Te has perdonado a ti mismo por esas acciones armadas, por participar en esos actos de terrorismo? Yo no creo que uno pueda... En los que hubo sí, sangre y hubo muertos. Sí, pero ya te digo, la historia está llena de violencia y de sangre, ¿no? En cuanto a si yo me perdono a mí mismo, yo creo que nadie se puede perdonar a sí mismo. O sea, eso ocurrió, fue así, y por mucho que hagas no va a ser de otra manera, no va a cambiar nada. Entonces, pues lo que trato es de entenderlo, y al entenderlo, tratar, por ejemplo, a través del marxismo, al entenderlo, tratar de hacer que otra gente comprenda que hay vías de pensamiento y de acción que no conducen a nada o que conducen a desastres. Eso es lo que puedo hacer y lo que puedo contribuir. Pero ya digo, a partir de una comprensión de las cosas, no a partir de exhibiciones, ni de arrepentimientos, ni de... como diría, ni moralistas, que a mí me parecen completamente vacuas. Porque claro, los comunistas teníamos y tienen en general, la izquierda en general, siempre tiene la posibilidad de acusar de lo mismo que le acusan a ella, acusar a sus contrarios, de los muertos, de etcétera, etcétera. Un ejemplo. ¿Y no has sentido la necesidad del perdón? ¿De ser perdonado? Pues no, yo he pedido perdón a las víctimas, porque las víctimas evidentemente son las víctimas, pero hablando de... o sea, ¿a quién le voy a pedir perdón? A esta sociedad, es una sociedad muy envilecida moralmente, ¿no? La sociedad en que vivimos. No, a las víctimas es lo único a que se le puede pedir perdón. Hace ya muchos años, en un programa Luis del Olmo, me dijeron, bueno, ¿y usted pediría perdón? Pues sí, a las víctimas. Es lo menos, ¿no? Es lo que tiene que ser. Pero fuera de eso, esta manía tan, yo diría, catolicona, ¿no? De pedir perdón y de verdad. Oye, mira, todo el mundo puede pedir perdón por 40.000 cosas. Manía catolicona, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, pero eso lo dijo Cristo. Sí. Y aquí los que lo dicen no tienen nada que ver. Bueno, son muy poco Cristo, tienen muy poco de Cristo. Entonces, quiero decir, y no me refiero a que... o sea, lo que no me gusta es esa
por ejemplo, cuando se habla de la ETA, que pidan perdón. Los de la ETA no van a pedir perdón, ni tienen por qué pedir perdón. Y lo que tiene que hacer el Estado es detenerlos, e impedirles actuar y desarticular. Y ahí se acaba todo. Lo demás, pida usted perdón. Cuando usted le está diciendo que pidan perdón, está diciendo que está ya negociando con ellos. Porque el perdón es a cambio de algo. Es evidente que no te has caído por lo que estás comentando, que no te has caído como cayó Saulo ante las puertas de Damasco. No. No has visto esa luz. No, ya digo, no. La luz que he visto es la luz del examen racional de las cosas. O sea, el examen racional para mí es mucho más fuerte que las exhibiciones de perdón o cosas por el estilo, ¿no? Cuando yo digo esta manera de ver las cosas, el marxismo, en definitiva, ¿no?, conduce a esto, estoy haciendo, a mí me ha hecho un gran bien y supongo que le estoy haciendo un gran bien a otros muchos que no entienden por qué las cosas no son como, son como son, que no entienden por qué el marxismo lleva a esto, que no entienden por qué la guerra fue como fue, por qué etcétera, ¿no? Todo esto. Esto es lo que yo considero que es importante. Lo demás, pues qué vamos a decir, qué vamos a hacer, no me parece muy serio, ¿no? ¿No te extraña que para unos seas un traidor y para otros un converso? Bueno, no se puede decir que sea un converso porque habría que explicar a qué me he convertido y ni yo mismo lo tengo claro, ¿eh? Y traidor, pues tampoco, porque yo estuve con ellos hasta que me echaron y hubiera seguido con ellos, con lo cual posiblemente a estas horas no estaría bajo tierra o algo por el estilo, ¿no? Pero de traidor nada. Es decir, ellos me echaron, yo analicé las cosas y he llegado a unas conclusiones. Igual que cuando estaba con ellos, estaba porque yo creía que aquellas cosas que decíamos y hacíamos eran las justas. Me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo intelectual llegar a la conclusión contraria, ¿no? Eso no es nada fácil. No eres ni una cosa ni otra. No, ni traidor ni converso. ¿Qué eres, Pío? No, soy... Más allá de ser un gran periodista, un gran escritor y un historiador de reconocido prestigio, por mucho que los sansculots intelectuales de la izquierda abominen de ti, ¿qué eres, Pío? Pues soy una persona que está buscando aclararse en esta vida tan caótica. Podría definirme así. Es decir, estoy constantemente tratando de aclarar cosas y de criticar lo que me parece que es injusto, siempre aceptando que podría equivocarme, ¿no? Pero que creo que tengo una experiencia de trabajo, de investigación y de, si se quiere decir, penetración intelectual, para sostener que lo que digo no son trivialidades. Tus conclusiones últimas de tus recientes obras sobre la guerra civil son verdaderamente sorprendentes, en tanto en cuanto estuviste gran parte de tu vida combatiendo precisamente al bando sobre el que luego, al bando ideológico, al bando intelectual, sobre el que luego experimentas una metamorfosis cuando escribes tu libro de partida en ese sentido, que es Los mitos de la guerra civil. Combatiste a Franco con las armas en la mano, combatiste a Franco con el crimen político, y has llegado a la conclusión de que Franco no era malo, malísimo, satánico, y de que el Ejército Rojo, y subrayo Ejército Rojo, como orgullosamente se llamaban a sí mismos, no eran buenos, buenísimos arcangélicos. Bueno, evidentemente mi conclusión, que no es una conclusión, ya digo, repentina, ni por hacerme, digamos, perdonar por nadie, ni cosa por el estilo, mi conclusión es que Franco salvó a España de la Revolución, salvó a España de la Guerra Mundial. Todo eso, además, en esa novela sonaron gritos y golpes a la puerta. La nueva novela que tenemos sobre la mesa. Es la base histórica, ¿no? Libró a España, o sea, derrotó al maquis, que era un intento de volver a la guerra civil, cosa que casi nunca se dice, pero eso era justamente lo que pretendía. Y derrotó al aislamiento injusto que se impuso sobre España, ¿no? Porque alguna vez me ha preguntado, ¿usted no condena al franquismo? Pues mire usted, el franquismo ha sido eso. Y ha sido, además, ha dejado una España reconciliada y una España
muy próspera. Y esta reconciliación es lo que ha permitido el paso, sin demasiados traumas, a la democracia. Es decir, que la democracia se debe al franquismo y no al antifranquismo. El franquismo nunca tuvo una oposición democrática. La oposición éramos nosotros, los comunistas de un sitio y de otro, de un partido y de otro, la ETA, en fin. Esa era la oposición real al franquismo. No había demócratas en las cárceles de Franco. Entonces, todos estos mitos que ha creado la izquierda a partir de la transición, dando a entender que antifranquista era sinónimo de demócrata, pues todo eso tiene que caer por tierra porque nos está envenenando. Todas las amenazas a la democracia, o sea, el terrorismo, estas oleadas de corrupción, el ataque a la libertad judicial, a la independencia judicial, etc. Todo eso viene curiosamente de los antifranquistas. O sea, eso no son casualidades. Es como cuando decíamos que los crímenes del marxismo, pues es que están en la nuez misma del marxismo, ¿no? Están en la semilla misma del marxismo. Bueno, pues aquí, cambiando un poco el tono, el franquismo no tuvo oposición democrática, creó las condiciones para una democracia y esas condiciones están siendo echadas a perder por los antifranquistas, que en su mayor parte ni lucharon contra el franquismo ni hicieron nada por el estilo. Son gente, incluso pertenecían al aparato del franquismo, ¿no? Sí, bueno. Cebrián, por ejemplo, es, digamos, el paradigma. Nadie ha hecho pero más. No solo él, ¿eh? No solo él. Es paradigmático, más. Pero no solo él. Sí, no solo. Vamos, Pío, si te parece, a hacer un punto y seguido ahí. Sí. Vamos a publicidad y a la vuelta continuamos. Muy bien. Seguimos en Sin Tapujos con Pío Moa, un hombre intelectualmente domado en sus años jóvenes en la más feroz ortodoxia de la izquierda, el Partido Comunista, que experimenta una evolución interior, personal enorme, 180 grados, y nos estaba diciendo, nos estaba comentando antes de la pausa publicitaria, precisamente que, bueno, después de esa evolución, de esa metamorfosis, si me permites la expresión, Pío, él llega a la conclusión, lo ha dejado negro sobre blanco, escrito en varios libros, que el general Franco, paisano tuyo, por cierto, no era ni muchísimo menos el monstruo que la izquierda hizo de él, y que, por cierto, gran parte de la derecha ha asimilado. Sí. Gran parte de la derecha ha asimilado esa figura monstruosa, perversa del general Franco, ha sido asimilada también por la derecha. Gran parte de la derecha ha renunciado a las ideas ya desde tiempos de Suárez, a la lucha por las ideas, y en consecuencia se ve arrastrada por las ideas de la izquierda, ¿no? A mí me preguntaba una vez sobre esto del antifranquismo y decía, mire, el antifranquismo une en un haz, vamos a decir, a de Juana Chaos, a Arzallus, a Mas, a Zapatero, a Carrillo y tal. Y yo no quiero estar en ese club. No quiero estar en ese club. Franco, si tenemos en cuenta sus realizaciones, la paz que todavía vivimos gracias a él, desde entonces, pues no encontramos en 2 siglos por lo menos un estadista de su estatura. Un estadista que haya hecho tanto bien por el país y por la gente del país. Es así. Es así. Entonces, cuando Franco murió, la inmensa mayoría de la gente lo sintió como una pérdida. No decían, nos hemos librado del tirano. No lo decían más que la oposición, que eran, pues eso, los comunistas, los clérigos, la ETA, ciertos clérigos progres, la ETA y compañía, ¿no? Entonces, esto hay que recuperarlo, porque la historia no puede falsearse de esa manera sin que envenene el presente y que haga casi imposible un futuro como debe ser. No podemos vivir en esta farsa en la que llevamos ya varios decenios. Las cosas hay que decirlas como son, y alguien tiene que hacerlo, que es el problema. Bueno, tú lo dices en tu última obra, pero tu primera novela histórica, la tenemos aquí sobre la mesa, en la que narras esos 10 años tremendos de España y de Europa, del 36 al 46. Sí. Bien, en cierto modo creo que lo que he hecho es una reivindicación de aquella generación a la que debemos todo lo bueno que ha venido después.
Es la generación que, ya digo, cuando hablaba de Franco, venció la revolución, tuvo que afrontar la revolución, unos problemas y unos desafíos terribles, como era la revolución por una parte, la guerra mundial por otra, en la que pudimos habernos visto arrastrados con resultados catastróficos seguramente. El maquis, la novela trata de eso, de la época también cuando termina la guerra mundial, en la que casi todo el mundo cree que Franco va a ser liquidado rápidamente por los vencedores de Alemania, y que no fue así. No era tan fácil la cosa como ellos se creían, ¿no? Y es, ya digo, una reivindicación, porque es una generación a la que le debemos mucho y que ha sido terriblemente maltratada, terriblemente denostada y calumniada, ya desde Cela. O sea, Cela escribió La Colmena, que ha sido el libro canónico que da la imagen de aquellos años y que es una novela excelente como novela, pero como retrato de época es completamente parcial y completamente falsario. Yo ahí lo sitúo, hay un personaje que se podría identificar con Cela, ¿no? Que Cela siempre fue un hombre muy oportunista personalmente. Él cuando termina la guerra civil, bueno, se ofrece prácticamente como chivato a la policía. Esto es un hecho como delator histórico, de rojos. Como delator de rojo a la policía. Parece que estuvo en la Falange. Lo estuvo. Pero claro, cuando ve que las cosas van mal y que posiblemente el franquismo se venga abajo de la noche a la mañana, pues saca esa novela, yo creo que con la intención de congraciarse con los que él creía que iban a venir. De hecho, la novela, aunque trata del 42, está escrita en el 44, pero solo fue publicada años más tarde. Y fue publicada años más tarde cuando ya se vio que las cosas no cambiaban. Y él mismo dice que habría podido escribir cosas muchísimo más duras. Sospecho que probablemente las escribió, pero decidió suavizarlas a la vista de que las cosas no iban como él había pensado. Pero para el caso, lo que nos importa, creo que es una novela, La Colmena, en gran medida calumniosa. Además, trata de unos personajes sin ánimo, poco inteligentes. Los personajes de La Colmena son personajes así como muy triviales, que están tratados novelísticamente muy bien, insisto, porque una novela, la literatura es otra cosa que la historia, ¿no? Pero con la pretensión de dar una visión histórica, y en eso sí que no es admisible. Yo esa novela relato un poco las peripecias de unos personajes que en unas situaciones muy dramáticas, pero que se niegan a ser víctimas, sino que luchan, son inteligentes, en fin, no son unos pobres diablos, ¿no? Que es lo que pasa con los personajes de Cela, ¿no? Eso es lo que he querido hacer un poco en la novela. Pío, la derecha española, y ya sabes a lo que me refiero cuando hablo de la derecha, es tan vergonzosa como desvergonzada es la izquierda. Quiero decir, la derecha política española, que hasta ese nombre ha renunciado, hoy no hay un partido que se reclame, que se moteje, que se autotitule de derechas, es más, huyen de esa denominación, a lo que más se acercan es al centro derecha. Y ya lo dicen con la boca pequeña, deprisa y como si les quemara la expresión en los labios, cuando tienen que reconocerse de centro derecha. ¿Por qué? ¿Por qué es tan timorata en ese sentido la derecha política española cuando la izquierda es absolutamente desvergonzada ante los desastres que se han visto de la izquierda en todo el mundo, más después de la caída del muro y del derrumbe de la Unión Soviética? La izquierda sigue sacando pecho sobre sus propios escombros, sobre sus propios desafueros, sobre sus propios desastres, sus propias responsabilidades. La izquierda saca pecho, jamás hunde la barbilla en el pecho. La derecha baja la cabeza siempre. Sí. En España, me refiero. Ideológicamente, sí. Eso viene de Suárez. O sea, Suárez fue un personaje, bueno, en primer lugar, muy inculto, muy ignorante, pero con don de gente, es afable, simpático, etcétera, ¿no? Y Suárez renunció casi inmediatamente a las ideas, a la lucha por las ideas, porque desde la izquierda inmediatamente le recordaban su pasado. O
Usted ha sido jefe del movimiento, usted tiene una historia franquista, el franquismo era una dictadura, por consiguiente usted de demócrata no tiene nada, ¿no? Y él trató de rehuir eso de dos maneras. Primero, tratando de que se olvidara, no hablando nunca del asunto. Y segundo, dando a la izquierda y a los separatistas una enorme cantidad de concesiones políticas que fueron muy equivocadas, y lo estamos viendo ahora las consecuencias, una enorme cantidad de concesiones políticas que han llevado al país a una crisis, era casi una bomba de relojería que está estallando ya, ¿no? Bien, este punto de vista de Suárez, ya digo, la gran farsa de la época fue identificar antifranquismo con democracia. Y ahí, claro, una vez eso se consiguió, la derecha tenía las de perder, tenía necesidad de disimular su realidad y su pasado, que por otra parte en la izquierda su pasado también familiar, incluso personal, era también franquista. Es una de las cosas bárbaras que hemos vivido en el reino de la mentira en gran medida todos estos años, ¿no? Y esa es la razón por la que la derecha, que no tiene ideas, o sea, cuando vemos a Rajoy diciendo que en su familia no ha habido ningún franquista, como echando en cara a la izquierda que en la suya sí lo sabía. Sí lo sabía. O sea, dice, ¿usted de qué habla? ¿Qué está diciendo? O cuando dice que la economía lo es todo. O sea, el marxismo es 100 veces más ilustrado que esa expresión o que esa pseudoidea que ha expresado... la economía lo es todo. Que la economía... Marxismo parte de la economía, pero es una teoría mucho más compleja, mucho más, digamos, sofisticada, ¿no? Bueno, pues la derecha está en esta posición. Por eso ha sido, por ejemplo, incapaz de oponerse a la ley de memoria histórica, que ha sido, la ley de memoria histórica ha sido volver a la ruptura. O sea, el gran logro de la transición fue impedir que se impusiese la ruptura que querían tanto la izquierda como los separatistas, ¿no? Sino que se impuso la evolución de la ley a la ley, de la legitimidad franquista a la legitimidad democrática, no de una pseudo legitimidad del Frente Popular como querían las izquierdas, ¿no? Ese fue el gran acierto y lo que ha permitido que las cosas no se desbordaran tanto, ¿no? Pero claro, una vez logrado eso, la derecha renuncia a defender algo, quiero decir algo en el terreno ideológico, en el terreno de las ideas, y entonces el terreno es copado rapidísima y facilísimamente por la izquierda. Claro, crea ese vacío y en política como en física no se admite el vacío. Es inmediatamente lo llenan los otros. Llenado por otra opción o por otra fuerza. Por otra fuerza, que ya digo, era en gran parte farsante, porque ponía el caso de Cebrián, ¿no? Pues Cebrián es un ejemplo, ¿no? Viene del franquismo en definitiva, por familia, por su actividad, por los cargos que consiguió, etcétera. Y de repente... Y tantos otros. Y tantos otros, ¿no? No, digo Cebrián porque es quizás el más ideólogo, además, el que ha facilitado todo esto, ¿no? El ideólogo, se convirtió en el ideólogo del socio del PSOE, ideólogo y casi orientador general del PSOE, ¿no? Y en esa situación sobre la que tú has ensayado literariamente también, ¿hay posibilidad de que surja un líder que le diga a la derecha española, levántate y anda? Debiera. Desde luego las condiciones ahora son favorables. Digamos que lo que sea, estamos un poco ante el final de un ciclo, el ciclo abierto con la transición. El PSOE está hundiéndose en cierto modo. El PSOE ha sido la mayor plaga que ha tenido España en el siglo XX, ¿eh? Él fue el causante de la guerra civil, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Y bien, resulta que cuando llegó Aznar, un partido... Sin embargo, fíjate, querido Pío, la leyenda rosa que almena al PSOE. Sí. Desde el año 75 hasta nuestros días. O sea, el PSOE, que es un partido de desdichada memoria, hoy tú le preguntas a la ciudadanía por la calle, y excepto los últimos 7 años de Zapatero, en los que algún ciudadano de izquierdas te hace alguna chirigota sobre el individuo, o abomina directamente del individuo, siendo de izquierdas ese ciudadano concreto al que me refiero, el PSOE tiene una leyenda rosa que está universalmente aceptada en España por todo el mundo, por la derecha también. Sí, eso tiene una razón de ser. En primer lugar, ya digo, Suárez era un ignorante de la historia y gran parte de la derecha también, ya entonces.
pero es decir, no sabían con quién trataban. Pero por otra parte, cuando llega la transición, el miedo de todo el mundo es el Partido Comunista. Porque es el único partido que tiene organización. El PSOE eran 4 gatos que no pintaban nada, ¿no? Y entonces todos los esfuerzos se vuelcan en crear un partido socialista que quite el terreno al Partido Comunista. Esto cuando el caso Flick, que recordarás, sí, sí. Pues hubo una comisión en el Parlamento, ¿no?, para investigar el asunto, que hubo unas elecciones enseguida y eso desapareció, ¿no? Pero Carrillo lo cuenta en sus memorias, ¿no? Dice, yo le pregunté al responsable de Flick en España, que se llamaba von Brauchitsch, dice, usted es von Brauchitsch, que es, no sé si hijo o nieto del von Brauchitsch que fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Y el señor Flick fue condenado en el Tribunal de Nuremberg como criminal de guerra. Entonces, no entiendo por qué han financiado ustedes al PSOE. Y decía von Brauchitsch, no, es que aquí se trataba de cortar el paso al PC y por tanto, y quienes estaban en mejor posición para hacerlo eran el PSOE. Eso, o sea, el PSOE recibió dinero de todas partes, recibió campañas de promoción de publicitarias en la prensa, en todas partes, en Europa. Recibió, en fin, de 4 tíos que no representaban nada, de repente se convierte en un partido de masas. Y además, con muchos del PC se pasan al PSOE rápidamente, cuando ven que estos son los que va, etcétera. Ocurre esto, que es algo parecido a lo que ocurrió con el PNV. El PNV llega a la transición y no es nada tampoco. Entonces, el PNV aparece ante los ojos de este maquiavelismo de aldea de la UCD como la posible barrera frente a la ETA. O sea, el PNV son, digamos, moderados. La ETA, en fin, que ha recibido un apoyo propagandístico enorme, pues tiene cierta fuerza en el País Vasco. Por consiguiente, vamos a frenarlos mediante el PNV. El PNV enseguida se dio cuenta, primero, de la debilidad de esa derecha y, en segundo lugar, de que jugando a eso podía sacar muchísimo. O sea, jugando a la ambigüedad. Decir, si no queréis que la ETA vaya adelante, pues dadnos más cosas. Y se le daban más cosas y más cosas, sin que ellos se comprometieran a nada, ni siquiera apoyaron la Constitución. Entonces, a pesar de que la Constitución se hizo, parte de ella, algunos artículos, para ganarse al PNV. Pío, ¿eres homófobo? Lo digo por la célebre polémica que mantuviste hace unos años con un escritor, colega tuyo, homosexual de la derecha española, con José María Marco. Sí. Mantuviste una polémica célebre, muy dura, a consecuencia de la cual te colgaron pues la estampilla ya que te faltaba, la de homófobo. Bueno, yo aprecio mucho a José María Marco, y además contra los homosexuales yo no tengo nada. Un homosexual es una persona que tiene esa característica, que yo creo que es una tara o un defecto. O sea, hay algunos homosexuales que me siguen y me han dicho, hombre, eso es muy ofensivo, parece que somos unos tarados, porque enseguida la izquierda sacó eso. Y mire, taras lo tenemos todo el mundo, pero si les molesta, pues vamos a decir defecto. Lo que no puede ser es el homosexualismo, que es otra cosa, es lo que yo ataco. El homosexual es un asunto suyo particular, que tengo yo que ver con eso, ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Pero el homosexualismo es una especie de doctrina que trata de imponerse, según la cual la homosexualidad es tan correcta o tan indiferente como la sexualidad normal. Bien, esto, si aún se quedaran en eso, pase, pero es que intentan ganar poder, intentan imponer en la educación de nuestros hijos esas concepciones y finalmente eso es a lo que yo me opongo totalmente. Además han sacado eso de homófobo, que es una especie de palabra policía, un poco como en otros tiempos antisoviético o cosas por el estilo, ¿no?, para paralizar cualquier reacción. Por eso yo escribí un artículo que dice, soy homófobo naturalmente, en relación con el homosexualismo, no con los homosexuales, ya digo. Y luego eso se apoya en la idea de que en definitiva la sexualidad es simplemente, para decirlo de una manera trivial, pues pasarlo bien. Tú te lo pasas bien, es una cosa placentera y tal. Entonces lo que importante es eso. Si eso es así, cualquier forma de sexualidad, desde el bestialismo, el sadismo, ¿cómo se dice?, la pedofilia, etcétera, todo eso es igual porque te lo pasas bien. Es más, ahí la base de te lo pasas bien, en fin,
físicamente. Luego, moralmente, intelectualmente, la cosa cambia mucho, ¿no? Pero es así. Por otra parte, uno no tiene más que ver es lo que llaman el orgullo gay, el desfile de orgullo gay, para ver que es una cosa monstruosa, ¿no? Es algo que dices, bueno, esta gente no está en sus cabales. Entonces, eso es lo que yo ataco. Entonces, tuve una polémica, no solo con José María Marco, sino con César Vidal, con Jiménez Los Santos, etcétera, etcétera, en la que expuse las cosas. Y nos tenemos que ir. Bueno, qué lástima. Y permíteme que te desee que lo mismo que te iluminó la historia, te ilumine Dios. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Pío.